Vivimos tiempos muy interesantes. Ya saben, con el paso del tiempo pueden haber tantas crisis y, ya saben, las noticias, es como que llegas a quedar insensible a las declaraciones peligrosas que escuchas. Creo que esta misma semana hemos oído a Rusia hacer de todo menos amenazar con la guerra. China decía que Estados Unidos está utilizando tácticas de gángster en el mar de China y en la manipulación de la economía. Y hemos visto los incendios aquí, en California. Utilizan esa palabra, el mayor incendio forestal en la historia de California, esta semana. Y conocemos la zona. Está en el condado de Mendocino, donde están nuestras propiedades. Estuvimos orando, a 15 millas de nuestra casa. Y he hablado con algunos amigos de allí y ha devastado una enorme franja de California. Y hay tantas cosas a nuestro alrededor que empiezan a hacernos preguntarnos en qué se está convirtiendo el mundo. ¿Has pasado alguna vez por una tribulación? ¿Has pasado alguna vez por una gran tribulación? Recuerdo haber leído una vez acerca de un piloto, se enteró de uno de estos terribles incendios forestales. Y lo siento, había un escritor del periódico y el jefe del periódico dijo, tienes que ir a conseguir algunas fotografías de este incendio. Bueno, el fotógrafo fue a tratar de conseguir algunas fotografías y las líneas de fuego estaban todas vigiladas. No pudo acercarse lo suficiente, así que se lo contó al periódico y le dijeron, mira, llamaremos a este aeropuerto, conseguiremos un avión y un piloto. Puede llevarte arriba y desde el aire. Era antes de que tuvieran esos drones. Puedes conseguir algunas buenas tomas del incendio. Y así hicieron los preparativos, corrió a este pequeño aeropuerto. Efectivamente, el avión estaba allí esperando con el motor en marcha. Él entró de un salto, abrió del lado del pasajero, tiró su bolsa de la cámara en la parte trasera, saltó y dijo, vamos, vamos. El piloto carreteó, despegó y dijo, mira, quiero que vayas a hacer unos giros por encima del incendio. Y así fue como el piloto se acercó al fuego. Él dijo, no, tienes que bajar y acercarte. Y él dijo, de acuerdo. Y pareciendo un poco nervioso, el piloto bajó. Él dijo, tienes que acercarte. Quiero que roces las copas de los árboles. Mantente alejado del fuego, pero quiero conseguir algunas fotos geniales. Y va sacando fotos y el piloto pregunta, ¿por qué sacas tantas fotos? Soy fotógrafo. Eso es lo que se supone que haga. El piloto dijo, ¿quiere decir que usted no es mi instructor de vuelo? Se había metido en el avión de un aprendiz de piloto que esperaba la salida de su instructor. Ahora, eso causa una tribulación. Creo que fue Evel Knievel quien dijo, cualquiera puede saltar en moto, el problema empieza cuando intentas aterrizar. ¿Y cómo se sale de la tribulación? ¿Cómo sobrevives a la tribulación? Bueno, cuando hablo de la gran tribulación, me encuentro con cristianos, mientras que diferentes cristianos de diferentes denominaciones tienen diferentes puntos de vista sobre la tribulación. Prácticamente todos los cristianos que leen la Biblia creen que se avecina una gran tribulación, claramente predicha en el futuro. Y la gente la contempla con diferentes grados de preocupación o opresión. No comparto este mensaje contigo para molestar a nadie. No pierdo el sueño en absoluto preocupándome por la tribulación o la gran tribulación. Pero, ¿por qué no empezamos por leer lo que dijo Jesús? Algunas de las afirmaciones más claras sobre este tema. Por favor, busquen en sus Biblias Mateo 24. Mateo 24, probablemente empezaré por el versículo 3. Mateo capítulo 24. Encontrarás pasajes paralelos en Marcos capítulo 13, en Lucas capítulo 17, en Lucas capítulo 21 y en Apocalipsis en varios lugares también. Así que los discípulos querían mostrarle a Jesús los edificios del templo y después los sorprendió con una declaración en el versículo 2. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Se quedaron atónitos por eso. Parte de nuestro grupo estuvo con nosotros en Israel hace unos meses y vimos algunas de las piedras enormes. Algunas piedras pesan 150 toneladas, solo una piedra. Y la idea de que no quedaría piedra sobre piedra, eso dejaba atónitos a los apóstoles. Así que se acercaron a Jesús en privado y escuchen atentamente, versículo 3. En realidad le hacen 2 preguntas y media, o 3. Él combina todas sus respuestas. Dijeron, dinos. Acudieron a él en privado en el Monte de los Olivos. ¿Cuándo serán estas cosas? A saber, la destrucción del templo.
¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora, Jesús responde a todas esas preguntas en un solo discurso. Ni siquiera voy a leerlo todo, pero leeré hasta el versículo 22. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Eso salió ayer en las noticias. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Así que cuando alguien dice que las guerras y los rumores de guerra son signos de la gran tribulación, Jesús dijo que todavía no es el final. Han habido rumores de guerras y guerras desde que Él pronunció estas palabras. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Así que Él dijo que los dolores finales son dolores de parto antes de la gran liberación al final. Va a ser precipitado por algunas grandes plagas, terremotos, guerras. Dicen que cuando una mujer espera un hijo, la Biblia dice que toda la creación gime y sufre esperando la liberación. Él habla de su segunda venida en el lenguaje de un nacimiento. Y cuando una mujer está embarazada y a medida que se acerca a los 5, 6 meses, puede sentir algunas contracciones y algunos cosquilleos. Supongo que las llaman contracciones de Braxton Hicks. Y si es el primer bebé, mientras quieren ir corriendo, siempre quieren ir corriendo al médico. A menudo el médico dirá, vete a casa. Relájate. Tu cuerpo, es solo el calentamiento para el evento principal. A medida que se acerque el momento del parto, es posible que la intensidad de esas contracciones aumente y se hagan más seguidas. Y finalmente llamas al médico y le dices, mira, se ha roto la bolsa, ¿debo entrar? Te dirán, ¿cuán separadas están tus contracciones? Porque podrías pasar horas y días en el hospital. La forma de saber si el bebé está a punto de nacer es la frecuencia y la intensidad de las contracciones. Lo que vemos que ocurre hoy en el mundo no es la primera vez que tenemos guerras o rumores de guerras. El siglo pasado tuvimos 2 guerras mundiales. Tenemos plagas muy graves. En 1918 hubo una plaga en la que murieron 50 millones de personas. Así que hay que ver el alcance de la historia. Y ya saben, solo en el tiempo que hemos estado aquí en California, parece que cada año están diciendo que esto es lo peor, lo peor, lo peor. Y con las plagas o el fuego o lo que sea. Y así se puede ver solo una especie de intensidad que aumenta, que algo está sucediendo. Alguien me envió un artículo, tengo buenos amigos que siempre me envían a Amazing Facts, y alguien me envió un artículo que en Nueva Zelanda acaba de aprobar una ley, no están permitiendo que los no ciudadanos compren propiedades porque muchos estadounidenses ricos están pensando que Nueva Zelanda es el lugar más seguro para ir para el apocalipsis. No se trata de personas religiosas, son líderes empresariales, estrellas de cine, gente con dinero, que ven, que piensan, son listos. Ven que la sociedad parece desmoronarse y buscan un lugar seguro al que ir. Es algo así como todo un grupo de supervivencialistas que están abandonando el país. Nueva Zelanda tuvo que decir, miren, no vendemos. Los precios han subido tanto en su economía debido a los estadounidenses y otros que están comprando tierras pensando que era un país seguro. Karen y yo estábamos pensando en Nueva Zelanda, supongo que ya está fuera de la lista. Así lo hicimos, fuimos hace un par de años pensando que no sería un mal lugar. Es muy bonito. Y él dijo, y oiréis de guerras y rumores de guerras, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación. Ahí está esa palabra otra vez. Y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Así que, si eres cristiano y no quieres tribulación, bueno, si tomas el nombre de Jesús vas a tener algunos problemas. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y lo vemos incluso en nuestro país. ¿Cuántos de ustedes recuerdan haber crecido en una sociedad en la que ni siquiera se pensaba en cerrar con llaves la puerta de casa? Cuando era niño y vivíamos en lo que ahora es Universal Studios, Tujunga, California, los vecinos tenían cabras y cosas así. Nunca lo creerías si vas allí ahora. Los abuelos nunca cerraban la puerta cuando salían de casa, lo cual es difícil de imaginar. Ahora todo el mundo tiene cámaras de seguridad en la puerta por si alguien toca el timbre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo.
Hay que aguantar a medida que te acercas al final. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En mi opinión, esta es una de las profecías más sorprendentes. Ahí en Mateo 24:14. Nunca antes en la historia hemos tenido la capacidad de comunicar tan rápida y ampliamente el evangelio del reino. Y es emocionante para nosotros mientras viajamos. Si no has viajado, créeme, los que han viajado saben de lo que hablo. Ya casi no hay lugar en el mundo donde no haya algún tipo de teléfono móvil. Incluso en los lugares más remotos de África, vemos a la gente enviando mensajes de texto. No hace mucho estuvimos en Nueva Guinea y tenían teléfonos inteligentes. Dijeron, oh sí, vemos Amazing Facts todo el tiempo. Y viven en una choza, pero tienen un teléfono inteligente. Es realmente asombroso. Y así en todo el mundo, el evangelio va. No podemos, de hecho nos han invitado a volver a China el próximo febrero para predicar en otra campaña pública, pero es muy difícil entrar en China. No podemos hacer programas de televisión en China, pero nuestros sitios web están por todo el país. Y copian los DVD y los graban. Así que el evangelio va como nunca antes. Jesús nunca dijo que el mundo creará el evangelio, solo dijo que el mundo va a tener una oportunidad. Irá por todo el mundo como testimonio. Y entonces vendrá el fin. Es muy definitivo. No dice que podría venir o que tal vez venga o que capaz vendría. Dice que vendrá. Entonces, ¿crees en Jesús? Y entonces vendrá el fin. Lean el versículo 15, Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Muy bien, tendremos que ver en Daniel antes de terminar. El que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Está hablando de un momento de urgencia. Los que hablan de supervivencia tienen lo que llaman un bolso de supervivencia. ¿Saben lo que es eso? Tienen, en caso de que de repente, ya sabes, hay una noticia de último momento de que algún tsunami viene hacia Sacramento y ya es demasiado tarde para San Francisco, tienes un bolso. En ese bolso tienes tu botella de agua y quizá tu repelente de mosquitos y tu loción de manos o lo que sea que necesites para sobrevivir. Lo esencial, ya saben. Puede tener un poco de comida y algunas personas tienen armas de fuego, lo que sea, tienen su bolso de escape de emergencia, su navaja suiza y lo que sea que necesitas allí. Y Jesús está diciendo, mira, ni siquiera vuelvas a la casa a buscar tu abrigo si estás en el campo. Y va a ocurrir algo de lo que se les iba a avisar con muy poca antelación e iban a tener que correr para salvar sus vidas. Y luego dice, orad pues que vuestra huida, no está hablando de huir al aeropuerto. Huir por tu vida. Ora pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, que es creo un buen argumento para recordar que Él espera que siguiéramos reconociendo el sábado hasta el final de los tiempos. Porque habrá entonces gran tribulación. Ahí está esa frase. No solo tribulación, sino ¿qué tipo de tribulación? Gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Eso sí que te deja sin aliento. Eso podría asustar a una persona porque piensas en algunos de los diferentes tipos de tribulación que han venido al mundo. Yo recuerdo cómo las iglesias se llenaron de gente nerviosa tras el 11 de septiembre. Vieron esas imágenes apocalípticas de los edificios implosionando en el centro de Nueva York y pensaron, ¿quieres decir que eso podría llegar a nuestras costas? Y la gente se asustó. Pero eso no es nada comparado con lo que ha ocurrido en algunos países. Hay gente que recuerda haber visto, por ejemplo, el bombardeo de Dresde. O tenemos un amigo aquí en Sacramento que estaba en Pearl Harbor cuando fue bombardeado. Y piensas en el Holocausto. Piensas en la gente de Japón durante el tsunami o en Indonesia. Y quiero decir, ha habido tantas cosas terribles. Y Jesús dijo, oh, eso no es nada, no te lo puedes imaginar. La mayoría de las veces te preocupas por cosas que, cuando realmente suceden, no son tan malas. La mayor parte del dolor está en la preocupación, en la anticipación. Y cuando por fin ocurre, piensas, no ha sido nada. Pero Jesús dijo, probablemente no puedes sobreimaginar lo malo que va a ser. Cuando Jesús la llama una gran tribulación, como nunca hubo, pensando en todo lo que ha sucedido, pensando en la peste negra en la historia, la peste bubónica, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Dice que es tan grave que no habría nadie. No hace diferencia entre creyentes o no creyentes. Ni siquiera dice humano o animal. Dice que nadie vivo sobreviviría.
Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Bien, creo que todos estamos de acuerdo en que habrá una gran tribulación. ¿Pueden decir amén? Quiero asegurarme de que tenemos claro ese punto. Ahora bien, ¿qué significa la palabra tribulación? ¿Qué es una tribulación? Una tribulación, en griego, de todos modos, aparece alrededor de 47 veces en la Biblia, viene de la palabra telipsis o tilibo. Significa aplastar, apretar, asediar, comprimir, estrujar, afligir. La expresión originalmente está hablando de una cierta presión física pura sobre el hombre. Ahora bien, si tilipsis es un término fuerte, no se refiere a un inconveniente menor, está hablando de verdaderas penurias. Ahora, Jesús dijo que va a haber un tiempo de verdadera penuria. Ahora, este es el punto importante que quiero que captes porque voy a empezar a desentrañarlo y quiero que captes todo. Hay realmente 4 tipos de tribulación que se abarcan en Mateo 24 en estos versículos. ¿Cuántos tipos? 4. Y se los detallaré muy rápidamente. Hay una tribulación para Israel, una tribulación de la iglesia, una tribulación final global, y entonces él también está hablando de tribulación individual o personal. Creo que todos aquí podemos decir, he pasado por algunas tribulaciones. Puede que no sea algo que está delineado en la profecía, pero tal vez lo es. Entonces hay una tribulación específica que se menciona en estas profecías que realmente estaba hablando de Israel. Por ejemplo, cuando Jesús dijo que no quedará piedra sobre piedra en el templo, estaba hablando de la caída de Jerusalén, la destrucción del templo, y esa es la primera tribulación. Hablemos de eso. Mira en Mateo 23, versículo 35, retrocediendo un capítulo, cuando anuncia los ayes sobre los escribas y los fariseos y los hipócritas y los que habían rechazado a los profetas. Él dice en una denuncia muy llamativa, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo. Y él ni siquiera era judío, solo está diciendo que va a haber juicio acumulado que va a ser derramado sobre esta generación. Desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías. Bien, ese Zacarías no es solo Zacarías, el hijo de Berequías, que es otro nombre para Zacarías, el hijo de Joaída, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Ahora Jesús en Mateo 24 también habla de que esta generación no pasará hasta que todas estas cosas se cumplan. ¿Qué es la generación de la Biblia? Son 40 años. ¿Cómo lo sabemos? Cuando esa generación que vivió en Egipto no tuvo fe, Él dijo que esa generación moriría en el desierto. Vagaron durante 40 años. Y mira, David reinó durante una generación, reinó 40 años. Salomón reinó durante 40 años. Saúl, el primer rey, 40 años. La vida de Moisés se divide en 3 generaciones. 40 años en Egipto, 40 en el desierto y 40 años guiando al pueblo desde Egipto hasta las fronteras de la tierra prometida. Así que 40 era un número bastante bien establecido para una generación bíblica. Ahora bien, Jesús hizo esta profecía, curiosamente, en el año 30 después de Cristo. ¿Qué ocurriría 40 años después? 70 después de Cristo. ¿Cuántos de ustedes saben que en el 70 después de Cristo los romanos destruyeron el templo? Así que, esta primera tribulación, Él describe una terrible prueba que la nueva nación judía pasó cuando se rebelaron contra los romanos. Y puedes leer sobre esto en la historia de los judíos de Flavio Josefo. Habla de las guerras romanas. Fue horrible. Cuando Tito, primero Vespasiano y Tito sitiaron Jerusalén y hubo una terrible hambruna en la ciudad. Y finalmente la ciudad fue quemada y el templo fue destruido. Y normalmente se toman algunos prisioneros de guerra, pero los soldados estaban tan enfadados porque llevaban 3 años intentando aplastar esta rebelión judía que entraron y masacraron indiscriminadamente a hombres, mujeres y niños. Y la sangre corrió por las calles. Y los que sobrevivieron, la mayoría fueron crucificados. Josefo dice que no se podía encontrar un árbol alrededor de Jerusalén. Todos habían sido cortados y convertidos en cruces. Y unos pocos que sobrevivieron fueron llevados y enviados a trabajar en las minas del norte de África para los romanos. Y fue una tribulación terrible. Sabemos que están hablando de esta época. Puedes leer, por ejemplo, en Lucas 23:29,
hablando del mismo tiempo. Él dice, porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Cristo dijo estas palabras camino a la cruz, dirigiéndose a las mujeres judías que lloraron. Él dijo, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas, porque un terrible juicio se cierne sobre la nación. Lucas 21, versículo 20, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, ¿has notado alguna diferencia? La abominación desoladora en Mateo 24 dijo, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, los que estén en Judea huyan a los montes. Lucas es más específico, dice, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su tribulación ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de tribulación, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Saben, he tenido parejas jóvenes que vienen a mí muchas veces y leen estos versículos. Se van a casar. Ellos dicen, Pastor Doug, nos sentimos como si estuviéramos en los últimos días. ¿Deberíamos no tener hijos? Y yo les digo, en primer lugar, eso es entre tú y el Señor, porque tú no quieres tomar esa decisión por otra persona. Quizás sepas que James White aconsejaba a las parejas jóvenes en un momento a principios de su ministerio, creyendo que el día del Señor era inminente. Dice, no tengáis hijos porque hay de los que tienen hijos. Más tarde se arrepintió. Me dijeron, no debería haber dado ese consejo porque aquí estamos 150 años después. Así que hay que tener mucho cuidado con pretender ser un profeta y decirle a la gente cómo dirigir sus familias. No sabemos cuánto tiempo es, ¿cierto? Pero dice que cuando llegue ese momento va a ser muy difícil. Solo necesitas orar y que el Señor te guíe en eso. Él dijo, estos son días de tribulación, mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Por razones obvias, porque habrá gran calamidad en la tierra e irá sobre este pueblo. Así que, de nuevo, ahora que está hablando de la tribulación que vino sobre Israel y en Jerusalén, en particular durante ese tiempo. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, ¿estamos de acuerdo en que al menos parte de la tribulación que se predice se refiere a la nación judía y a lo que ocurrió con la caída de Jerusalén? Llegó justo a tiempo 40 años después. Pero es más amplio y exhaustivo que eso. También hay una tribulación que viene históricamente a la iglesia. Esta es una segunda forma que adopta. Es una tribulación de la época de la iglesia. Se puede leer, por ejemplo, en Mateo 24, versículo 9, «Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes». Así que esto es algo universal. Si lees en Apocalipsis capítulo 11, habla de un tiempo específico de tribulación. Habla de los dos testigos. Representa la palabra de Dios. Dice, déjalo aparte. Esto es Apocalipsis 11, versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Acabamos de leer eso en Lucas. Ahora, ¿qué es eso de 42 meses? El mes judío tiene 30 días. 42 meses son 1260 días. Aparca ese pensamiento y fíjate en esto. Ve al versículo 3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de sicilio. Sicilio era como la arpillera de una bolsa de patatas. Y si profetizas a través de eso, se amortigua. Si pones una luz debajo de una bolsa de patatas, pasa algo de luz, pero oscurecida, disminuida. Y básicamente está diciendo que la iglesia durante este periodo de tiempo todavía haría una obra, pero va a ser oprimida, va a ser oscurecida, va a ser amortiguada y sofocada y estrangulada. Y dice que estos dos testigos, los dos testigos, dicen algunos, son Moisés y Elías. Simbólica o metafóricamente, eso es cierto. Representan a Moisés y Elías, la ley y los profetas, otro término para la palabra de Dios, que es de naturaleza dual. Es el Nuevo y el Antiguo Testamento. Es una espada con dos filos, 10 mandamientos en dos piedras, ¿verdad? Y así, la ley y los profetas, los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. La palabra de Dios iba a ser oprimida y perseguida durante una vasta época. Un día en profecía, ¿cuánto tiempo es? Un año.
Día por año te lo he dado. Dios dijo a Ezequiel, y por cada día que los espías vagaron por el desierto durante un año. Dios les dio un día para un año también allí. Jesús hizo una promesa en la que dijo, le decían, Herodes ha matado a Juan el Bautista, tienes que esconderte. Jesús les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Jesús no predicó 3 días más, predicó 3 años más. Así que incluso Jesús utilizó el principio de día por año. Así que dice que en la época de la iglesia habría un periodo de gran persecución durante 1260 días. Y aquellos que siguen la interpretación histórica de la profecía, y yo soy uno de esos, creen que ese periodo de tiempo fue un tiempo de gran persecución papal, donde la iglesia tuvo que huir al desierto desde 538, cuando ganaron poder militar, hasta 1798, cuando perdieron poder militar debido a Napoleón. Durante 1260 años, la iglesia tuvo que huir al desierto. Lean Apocalipsis 12, versículo 13, por ejemplo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. ¿Quién es la mujer a la que persigue? La iglesia. Esto causa cierta tribulación. Que había dado a luz al hijo varón, la iglesia que da a luz a Cristo. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase por delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Así pues, este periodo de tiempo se da de 3 formas diferentes. Una vez dice 1260 días, una vez dice 42 meses, una vez dice 3 años y medio. Un tiempo era una temporada completa y tiempos era una pareja o un par, que son 2 más y la mitad de uno. Así que tienes 3 y medio, 3 y medio, 3 y medio. Es un número muy destacado en la Biblia. Es el tiempo de la hambruna durante los días de Elías, donde huyó en el desierto y Dios lo alimentó. Gran persecución. Estaban matando a los profetas. Jezabel, ¿lo recuerdas? Es el periodo de tiempo en el que Jesús predicó contra una gran oposición y es asesinado 3 años y medio después. Cristo es asesinado desde su bautismo hasta su ejecución 3 años y medio. Es el mismo periodo de tiempo que los discípulos predican hasta que Esteban es asesinado. 3 años y medio desde la cruz de Cristo hasta el primer mártir. Y los discípulos, hay una gran persecución. Hechos capítulo 8, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Así que este es un tiempo que representa la persecución. Pero ahora son 3 años y medio proféticos. Son 1260, no días, años, donde la iglesia huye al desierto, pero siguen haciendo una obra. Así que este fue un tiempo de gran tribulación. Leen Apocalipsis 12:15, y la serpiente, ¿quién es? Es lo mismo que el dragón. Arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Vinieron ejércitos y persecuciones, así que hay persecuciones que suceden. Tribulación para Jerusalén e Israel, tribulación para el Israel espiritual o la iglesia. Ahora quiero leerte algo y volveré a ello. Mateo 24:29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Así que hay señales relacionadas con la tribulación. ¿Están de acuerdo? De acuerdo, volveré a las señales. Pero ahora quiero ir a la tercera categoría de tribulación, y esa es la que está delante de nosotros ahora. Hasta ahora hemos visto grandes tribulaciones detrás de nosotros. Ahora estamos viendo la gran tribulación que nos espera. Anímate. Va a empeorar, pero no me preocupa. Te diré por qué en un minuto. Jesús dice en Mateo 24:12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, habrá una gran tribulación que habrá que soportar hasta el tiempo del fin. Este será salvo. ¿Qué es la gran tribulación en los últimos días? En una palabra, o en pocas palabras, son las 7 últimas plagas. Cuando lees en Apocalipsis capítulo 16, versículo 1, dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y cuando lees en Apocalipsis 16, sobre esas 7 últimas plagas que se derraman sobre la tierra, quiero decir, es bastante malo. Habla de hombres abrasados por un gran calor. Habla de que la gente será afligida con una llama nociva porque adoran a la bestia y a su imagen. Habla de que el agua se va a convertir en sangre, tanto el océano como el suministro de agua dulce. Miras las imágenes de los 4 jinetes del Apocalipsis y todo el mundo se imagina esto.
las plagas y la muerte. Y va a ser un momento terrible que va a pasar. Jesús dijo, un tiempo como nunca antes ha habido. Léase, por ejemplo, en Daniel 12. Por cierto, Cristo en Mateo 24 está citando este versículo de Daniel. Daniel 12, versículo 1 y 2. En aquel tiempo, hablando de una gran batalla entre el rey del sur y el rey del norte, y lo he tratado en otro mensaje. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Ahora bien, ¿está hablando de un gran tiempo de angustia o tribulación para los judíos? ¿Para la iglesia? Sigamos leyendo. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Qué es eso? La resurrección. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que sabemos que la gran tribulación, justo antes de la segunda venida y la resurrección, es todavía algo futuro. Entonces Daniel nos dice que Miguel se levanta. ¿Quién es Miguel? Sabes, estaba orando incluso mientras estoy predicando si debería o no meterme en eso, porque algunas personas se atragantan con esto. Miguel es un término del Antiguo Testamento para Cristo. Jesús no es un ángel. Miguel, el arcángel, simplemente significa, la palabra Miguel significa quien es como Dios, y significa el mayor mensajero. Habla del ángel del Señor, este general del ejército de Dios que le dice a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Solo adoras a Dios. Pero aquí está este ángel ante el que Josué se inclina. El gran mensajero que vino a nuestro mundo es Jesús. La Biblia dice, porque el Señor mismo con voz de mando descenderá del cielo. ¿Quién? Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel. El Señor con la voz del arcángel, ¿cierto? Miguel viene a resucitar a Moisés. Judas, versículo 9. ¿Quién es la resurrección y la vida? Miguel. ¿Y quién es el gran príncipe de príncipes y rey de reyes que actúa como nuestro abogado? Jesús. Y por eso cuando mires las diferentes definiciones que encuentras en la Biblia para Miguel, espero que si eso te sucede, no dejes que eso te moleste. Pero cuando se levanta, cuando una persona está intercediendo y están escuchando a un juez, el juez está sentado. Cuando el juez se sienta, todos se sientan. Escucha las pruebas. Cuando el juez golpea su mazo, se levanta y significa que el caso está cerrado, que ya no escucha. Así que cuando Miguel se levanta, también significa que se levanta porque él viene ahora a interceder por su pueblo. Él va a venir a luchar por su pueblo porque en Armagedón el diablo está tratando de destruir al pueblo de Dios. Hace la guerra contra la mujer y su descendencia, ¿cierto? Así que esto está hablando de una gran tribulación que vendrá en los últimos días. Ocurre cuando se cierra el tiempo de prueba. ¿Qué quiero decir con eso? Habrá un periodo de tiempo justo antes de que Jesús regrese, cuando los perdidos no puedan ser salvados. La vida seguirá, pero es demasiado tarde para ellos. Los salvados se salvan y los perdidos se pierden. Apocalipsis 22, Jesús dijo, el que es injusto sea injusto todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía. Sabes, ahora mismo estamos muy agradecidos de que Dios sea tan misericordioso. Su misericordia es eterna, es tan paciente, pero se puede llegar a un punto sin retorno. En los días de Noé, y Jesús dijo que será como en los días de Noé. En los días de Noé hubo un periodo de tiempo en el que todos los animales subieron al arca. Noé y su familia subieron al arca, la puerta estaba abierta, hizo un llamamiento final, su llamado al altar, no vino nadie. Y la puerta fue cerrada. ¿Empezó a llover enseguida? No, pasaron 7 días. Los perdidos fuera del arca estaban condenados. Su tiempo de prueba había concluido. No había esperanza de que se salvaran. La puerta estaba cerrada. Todavía se levantaron durante varios días y disfrutaron de sus negocios, y comieron y bebieron y se casaron y construyeron e hicieron lo que hacían normalmente. Y Dios puso el sol, abastecía los productos del campo y todos se reían de Noé. Y no se dieron cuenta de que era demasiado tarde. El tiempo de prueba se había terminado. Ahora el tiempo de angustia, del fin, está cerca, hasta donde podemos decir se divide en 2 partes. Lo que quiero decir con eso es que hay un pequeño tiempo de prueba. Usted lee en el capítulo 13 de Apocalipsis que se hará una ley de que no se puede comprar o vender a menos que usted tenga la marca de la bestia. Eso va a crear algunos problemas. Pero no es tan malo como más adelante en el capítulo cuando dice que los que no adoran a la bestia deben ser asesinados. Primero, no puedes comprar ni vender. ¿Sabes lo que está pasando? No se trata solo de comprar y vender individualmente. El Apocalipsis aborda un problema mundial.
¿Sabes lo que ocurre cuando un país le dice al otro que no le va a permitir comerciar en el mercado internacional? Lo llaman sanciones económicas. ¿Has oído algo en las noticias sobre eso hoy? Quizá no hoy, pero sí ayer. ¿Cuál es el arma que se está utilizando para manipular a las potencias mundiales en este momento? Sanciones económicas. Escuché a un periodista comentar en las noticias de ayer o en el día antes mientras conducía en el coche y dijeron que nunca en la historia del mundo Estados Unidos ha tenido una economía que fuera tanto más fuerte que la economía del mundo y ahora estamos utilizando esa economía en lugar de los militares para conseguir lo que queremos. Es tan fácil ver que en una crisis se van a utilizar sanciones económicas y todo eso. Creo que todos sabemos que avanzamos cada vez más hacia una sociedad sin dinero en efectivo. ¿Cuántos de ustedes compran cosas por teléfono? Quiero decir, ya saben, es online. Creo que Amazon sigue en órbita como empresa porque cada vez más gente hace sus compras por Internet. Significa que están haciendo compras digitales, lo que facilita mucho el control de la compra y la venta a medida que nos alejamos de una sociedad con dinero en efectivo. Y así que el pequeño tiempo de prueba, habrá persecución, habrá leyes religiosas. Puede que tengas que huir a las colinas cuando veas la abominación desoladora. Para los judíos, cuando vieron a los romanos, cuando vieron a la Roma pagana rodear a Jerusalén, se retiraron brevemente porque el emperador había muerto y necesitaban un cambio de liderazgo. Esa fue la señal para que los cristianos que estaban en Jerusalén huyeran a las colinas. Y lo hicieron y se fueron a las colinas y ni un solo cristiano murió en la destrucción de Jerusalén. En los últimos días, cuando dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Ahora no será la Roma pagana, va a ser la Roma papal y el protestantismo va a empezar a hacer leyes que nos digan cómo adorar. Y si no cooperas con esas leyes, no puedes comprar ni vender. Y piensas, ¿cómo podría pasar eso? Cuando la gente tiene miedo, está dispuesta a sacrificar sus libertades por una ilusión de seguridad. Y si sigue habiendo problemas y plagas, y van a empezar a decir, ¿a quién le echamos la culpa? Bueno, esta secta de aquí, esos fanáticos religiosos que no quieren cooperar, Dios nos castiga por su insubordinación. Puedo ver fácilmente cómo sucedería todo eso. Y así está hablando de entonces que hay un gran tiempo de angustia antes de la segunda venida. Y luego te dije que hay, por supuesto, la tribulación personal. Permítanme referirme a ello rápidamente. Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que Jesús dijo, comparto estas cosas con ustedes para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán tribulación, pero tengan buen ánimo. Él dice, ten paz y ten buen ánimo. Yo he vencido al mundo, así que cuando oigas hablar de la gran tribulación, si estás en Cristo, anímate. Cuanto peor se pondrá, más pronto vendrá Él. Así que no hay que tener miedo. Segunda Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así que, Pastor Doug, ¿puede usted, por favor, hay algún hueco aquí en alguna parte? ¿Cómo puedo ser cristiano y escapar a la persecución? Lo siento, amigos, esa no es una opción. Si escondes tu luz debajo de un almud, entonces no eres cristiano. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Si quieres una vida fácil, la vida es dura. Pero si vas a hacer enojar a alguien, haz enojar al diablo. No hagas enojar a Jesús porque el diablo va a perder y Jesús va a ganar. Quieres estar en el equipo ganador, así que habrá problemas en la vida. Mejor decídete a estar del lado de Dios. Amén. Mateo 24:9 dice, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ahora, una vez que se cierre el tiempo de gracia, no creo que haya mártires, pero puede haberlos durante el pequeño tiempo de angustia. Hoy hay mártires cristianos. Hay lugares en el mundo donde los cristianos mueren por su fe. Ahora les mencioné que habría señales históricas, y las señales históricas se encajan en las tres primeras categorías. Cuando Jerusalén fue destruida, recuerde, leemos Mateo 24:29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Cuando Jerusalén fue destruida,
Una de las cosas extrañas que sucedió es que, bueno, no solo hubo un incendio, y has visto incluso recientemente con estos días de incendios en California en los que tienes estas puestas de sol increíblemente vívidas. La luna es roja, la luna sale roja, el sol se pone rojo. Y no es raro que hablen de que el sol está oscuro y la luna parece sangre. Cuando había guerra y fuego, eso era lo que solía significar. Y así sucedió en Jerusalén. De hecho, durante la caída de Jerusalén, el historiador judío Josefo y el historiador romano Tácito confirman relatos universales de signos sobrenaturales en los cielos sobre Jerusalén. En las estrellas había voces, vieron ejércitos luchando en el cielo. Mucha gente afirma que lo vio. Así que tienes dos relatos en la historia. Sé que es difícil de creer. Entonces, para la iglesia, al final de ese periodo de tiempo, ya saben, los 1260 años, vean, tenemos la persecución histórica que duró más de 1000 años. Históricamente hubo un día oscuro y un día en que cayeron las estrellas. ¿Cuántos de ustedes recuerdan haber leído sobre aquel oscuro día de la historia? Lo he vuelto a buscar. Es todo, ya sabes, está establecido en la historia. Sucedió el 19 de mayo de 1780, George Washington lo comenta, cuando se observó un oscurecimiento del cielo inusual en toda Nueva Inglaterra y partes de Canadá, tan intenso que el mediodía era como la medianoche. No podían hacer nada excepto a la luz de las velas. Pensaron que el mundo había llegado a su fin. La oscuridad era tan completa que alguien propuso que cerraran las sesiones del Congreso. Cuando salió la luna, esa noche parecía sangre. Y han estado desconcertados para encontrar explicaciones para ello. Hay muchos relatos de ello, y eso fue principalmente sobre la costa este de los Estados Unidos. Se podría decir, ¿por qué allí? Porque el movimiento cristiano, catalizador del cristianismo y el protestantismo, se había aglutinado en las costas orientales de Estados Unidos. Se convirtió realmente en la cabeza de playa del protestantismo en el mundo. En ese momento estaba fracasando en Europa. Así que Él les dio la señal. Y poco después cayeron las estrellas en un meteoro sin precedentes desde entonces hasta hoy. La gran lluvia meteórica de estrellas del 13 de noviembre de 1833 fue la exhibición más extensa y maravillosa de estrellas fugaces que jamás se haya registrado. Todo el firmamento sobre los Estados Unidos fue durante horas una conmoción ardiente. Ningún fenómeno celeste ha ocurrido en este país desde su primer asentamiento como aquel, que fue visto con tan intensa admiración por una clase de la comunidad o con tanto temor y alarma por otra clase. Frederick Douglass recuerda cuando era joven, lo comenta y pensaba que era la venida del Señor. Se sintió muy decepcionado cuando Jesús no vino. Lincoln escribe, el presidente Lincoln era joven y escribió sobre esto. Dice, yo era un hombre joven en Illinois. Dijo, me alojé durante un tiempo con el diácono de la iglesia presbiteriana. Una noche me despertó un golpe en la puerta. Oí la voz del diácono exclamar, levántate, Abraham. Salté de la cama, corrí a la ventana y vi las estrellas que caían en grandes chaparrones. Pero mirando detrás de ellas en el cielo, vi las grandes constelaciones que conocía también. Estaban fijas en sus lugares. Caballeros, el mundo no se acabará esta noche. Y lo utilizó para contar una historia sobre que la unión no iba a llegar a su fin durante la guerra civil. Pero dijeron que venía del cielo como una lluvia constante. Decían que ninguna lluvia que hubiera caído había sido más copiosa que las estrellas de aquel día. Y así que eso sucedió. Y hubo un gran terremoto en Lisboa. Así que hubo y que fue uno de los grandes terremotos en Europa y trajo un gran juicio allí en Lisboa y Portugal. Y se sintió en toda la costa este y el norte de África. Así que, históricamente, hubo señales que ocurrieron, pero esas cosas van a suceder de nuevo en rápida sucesión en la segunda venida. Apocalipsis 6, versículo 12, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Se van a desprender y caer cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino. Eso aún no ha ocurrido, por si no lo sabían. Eso sigue estando en el futuro. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Si yo estuviera en Hawái ahora mismo estaría nervioso. Hay volcanes ahí. Pero, así que tienes estas grandes señales. La Biblia dice que viene una gran tribulación.
Pero, ¿cuál es la gran tribulación de la que hay que preocuparse? Cuando te quitan la tarjeta de crédito, ¿va a ser esa tu gran tribulación? ¿Es una gran tribulación quedarse sin leche de soya? ¿Qué vas a hacer? A veces oigo a la gente hablar de la vida en el campo, y yo creo en la vida en el campo, pero el propósito de la vida en el campo no es huir, sobrevivir a la tribulación y salvarse, porque si todos los cristianos corren a salvarse, ¿quién predica el Evangelio? Y Dios no nos dice estas cosas para que vayamos a cavar un hoyo y nos escondamos en él como un supervivencialista. Él nos está diciendo estas cosas para que sepamos que cuando suceda vamos a creer. Nuestra fe va a ser más fuerte al ver que estas cosas suceden históricamente y debemos confiar en que va a suceder en el futuro. La gran tribulación que tú y yo enfrentamos es lo que pasa en nuestros corazones con el diablo. No tenemos lucha con sangre y carne, Efesios 6:12, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tribulación, cuando Dios nos permite individualmente pasar por la tribulación, podría ser para usted un problema de salud que está enfrentando. Algunos atraviesan problemas familiares que son muy graves. Eso representa una tribulación. Puede que estés en un país que está en guerra. Puede que sea un terrible problema financiero que ha provocado una crisis en tu vida. Ocurren todo tipo de tribulaciones. Pero ¿saben qué? La tribulación produce carácter. Romanos 5, 3 y 4. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cuántos de ustedes esperan la tribulación con gloria? Nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce perseverancia, y la perseverancia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. ¿Cuántos de ustedes quieren esperanza? ¿Cuántos de ustedes quieren carácter? ¿Cuántos de ustedes quieren tribulaciones? Dijiste que deberíamos alegrarnos en eso porque eso es lo que produce. Si quieres el carácter y quieres la esperanza, las pruebas han de venir. Eso es lo que lo desarrolla. Ahora, te dije que la palabra filipsis, tribulaciones, tiene un significado subyacente de algo que está siendo exprimido o puesto bajo presión, bajo un gran peso, como el exprimir aceitunas. ¿Y qué se obtiene al prensar las aceitunas? Aceite de oliva. Eso es algo bueno. Y en los tiempos bíblicos, cuando hacían uvas, las atribulaban, las exprimían, las estrujaban y obtenían el vino. Estos son dos símbolos bíblicos, pero obtienes las cosas buenas, obtienes la dulzura como resultado de las tribulaciones. Santiago 1, versículo 2 y 3, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tened por sumo gozo. Si estás pasando por pruebas, di, está bien, Señor. Saben, cuando estoy pasando por una prueba, digo algo como esto, está bien, Señor, gracias. A veces tengo que sacarme el atragantamiento porque no te sientes agradecido en ese momento, pero tienes que confiar en Él y le das las gracias. La Biblia dice que hay que dar gracias al Señor en todo. Y Señor, sea lo que sea que intentas enseñarme, ayúdame a aprenderlo ahora para que no tenga que repetir este grado. Quiero decir, es como, ya sabes, quinto grado fueron los mejores 3 años de mi vida. No querrás repetir ese grado. Y entonces dices, ayúdame a aprender a través de la presión. ¿Saben cómo se crean los diamantes? ¿Diamantes verdaderos o diamantes artificiales? Un calor increíble y una presión increíble producen algo precioso, y está hecho del elemento más común, el carbono. Una de las cosas más comunes que vas a encontrar en la creación. Estás hecho de carbono. ¿Quieres oír algo raro? Claro que sí. Tienen una empresa en Suecia. Lo que hacen, toman las cenizas cremadas y han desarrollado la tecnología de fabricación de diamantes, de modo que si usted toma a una persona, por lo general produce alrededor de 15 libras de cenizas, pueden hacer un diamante de las cenizas de sus seres queridos, para que puedas llevar ese diamante para recordarlos. Lo están haciendo de carbono. No hagas eso para mi querida. No está en tu lista. Un diamante, Doc. Ponlo en el Smithsonian. Y dice que, hablando del acontecimiento final, nos dice que todos los ojos verán a Jesús cuando venga. Él nos librará entonces de esa tribulación. Así que no te asombres cuando pases por pruebas.
1 Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro o diamante, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes quieren ser encontrados puros y listos cuando Jesús venga? Es a través de las tribulaciones y las pruebas que pasamos que se prepara. Quiero leerles una profecía del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 3, versículo 1. Confío en que a veces escribas estos versículos porque sé que doy muchos y no los pongo todos en la pantalla. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Es un proceso de tribulación purificadora y refinadora que produce esa justicia. ¿Qué tipo de iglesia viene a buscar el Señor? Sin mancha y sin arruga. Efesios 5:27. ¿Cómo se quitan las manchas y las arrugas? Es a través del fuego. Ahora, como he estado hablando de la tribulación, dejé a propósito algo para el final. ¿Cuándo es la tribulación? Y no voy a fijar una fecha, voy a hablar en secuencia. ¿Cuántos de ustedes saben, algunas personas cristianas encantadoras que creen que no necesitamos preocuparnos por la tribulación, porque como creyente todos vamos a ser arrebatados del planeta y luego la tribulación viene después de que hemos dejado la ciudad? Pero hay de los que se quedan atrás. Hay toda una serie de libros y películas que se basan en ese escenario que es totalmente antibíblico. Eso nunca lo creyeron los protestantes hasta los últimos 50 u 80 años. Es realmente una nueva teología. Todas las grandes mentes cristianas y los grandes reformadores protestantes creían que íbamos a experimentar una gran tribulación antes del rapto o de ser arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire. Ahora, ¿puedes demostrar eso en la Biblia? Creo que sí. En primer lugar, Pablo dice, y esto es bastante claro, Pablo, en Hechos 14:22, Pablo está hablando en hechos aquí. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Llegamos al reino esquivando la tribulación o a través de ella? ¿Promete Dios salvar a su iglesia de la tribulación o a través de la tribulación? Aquí debemos hacer una distinción muy importante. ¿Salvó Dios a Noé del diluvio o lo salvó a ellos a través del diluvio? ¿Salvó Dios a Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego o lo salvó a través del horno? Pasó por eso con ellos, ¿no? Cuando pases por el fuego, yo estaré contigo, dice en Isaías. ¿Salvó a Daniel del foso de los leones? No. Él los salvó a través del foso de los leones. Los hijos de Israel, y recuerda la tribulación, las últimas 7 plagas es la tribulación. ¿Estaban los israelitas en Egipto cuando las 10 plagas cayeron sobre Egipto? Estaban allí. ¿Los salvó de las plagas o a través de las plagas? Eso es muy interesante. ¿Cuántas plagas cayeron sobre el antiguo Egipto? 10. ¿Cuántas plagas en los últimos días? 7. ¿De cuántas de las 10 plagas que cayeron sobre Egipto salvó Dios a los israelitas? De 7. Las 3 primeras las convivieron con los egipcios. Las últimas 7, la tierra de Gosén fue protegida. Se salvaron de las 7 últimas. Dice que había luz en todas sus moradas cuando los egipcios estaban en la más absoluta oscuridad. Entonces, ¿debemos temer las 7 últimas plagas? Dice que ninguna plaga se acercará a tu morada, ni te sobrevendrá mal alguno. No debemos tener miedo de estas cosas. Dios dice que tu pan y tu agua estarán seguros. Él atraviesa el fuego con nosotros. Estaremos protegidos. No se preocupen por las plagas. Quiero asegurarme de que cualquier tribulación que venga a mi vida antes de las plagas me prepare para estar listo para ese momento. Así que sí, el pueblo de Dios pasa por las 7 últimas plagas. Jesús viene al final de eso.
Jesús dijo, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿No es eso lo que dice? Después de la tribulación, entonces verán la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Dios limpia a su pueblo a través de pruebas ardientes. Puedes leer en Mateo 3, versículo 10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua, dijo Juan el Bautista, para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos de ustedes desean el bautismo del Espíritu Santo? Pero, ¿y si el hecho de que Dios te bautice con el fuego del Espíritu significa pruebas ardientes? ¿Todavía quieres al Espíritu Santo? Y de nuevo, 1 Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pablo dice en 1 Corintios 3:12-13, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Dice, con espíritu de juicio y espíritu abrasador, el Señor lavará la inmundicia de las hijas de Sión y limpiará la sangre que haya en Jerusalén. Apocalipsis 7:14, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 3:4, porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Entonces, ¿cómo respondemos? Viene una gran tribulación. Si eres fiel en las pequeñas tribulaciones que te llegan ahora, en las pruebas ardientes por las que pasas, si dices, Señor, purifícame, púrgame, lo que sea que necesites hacer para que puedas prepararme, si abrazas esas cosas que te humillan ahora y estás dispuesto a aprender las lecciones de justicia y santidad, entonces estarás preparado. No tienes nada que temer de la gran tribulación. Recuerdo haber oído una historia sobre unos colonos que cruzaban la pradera. Estoy seguro de que he compartido esto antes. Llevo aquí tanto tiempo que probablemente he compartido todo lo que sé. Pero estaban cruzando la pradera y vieron a lo lejos lo que más les asustaba, que era que había un gran incendio en la pradera. Y esto era cuando la hierba tenía 1,5 metros de altura y se dirigía furioso hacia su grupo y no sabía qué hacer. Todos se acurrucaron y el jefe de la caverna dijo, confíen en mí, y prendió fuego. Y encendió un fuego detrás de ellos. El viento se lo llevó lejos de ellos, y el fuego en la hierba ardió unos 10 minutos. Y cuando se quemó y se apagaron las brasas y la hierba, trasladó todo el campamento al lugar donde ya estaba quemado, y el fuego que se acercaba los rodeó, y no pudo quemarlos porque ya estaba quemado. No tienes que preocuparte por la gran tribulación en los últimos días, porque si Dios ya ha purgado todo lo que es inflamable, ¿ves lo que digo? Si todo en tu vida es el pasado y las cosas que serán destruidas por esa gran tribulación, si son purgados de tu vida ahora, no tienes que preocuparte por ello entonces. No hay nada inflamable si les permites hacerlo. Jesús dijo, el último versículo, Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. No tengas miedo. Él dice, yo he vencido al mundo. Sabes, pasé gran parte de mi vida trabajando con madera, trabajando con árboles. De hecho, no hace mucho empecé a sentir que me temblaban los brazos. Tomé la motosierra, me colé en la propiedad donde se está construyendo la iglesia y corté un árbol que estaba caído. Porque me encanta trabajar en el bosque y con los árboles. Y cuando lo haces, pasas mucho tiempo observando las vetas de los diferentes árboles y los anillos. Y te familiarizas con la naturaleza de la madera. Y es un hecho que la madera, con el grano más fino y el grano más fuerte, suele crecer en laderas donde hay competencia y hay viento y se pone a prueba. Con esto en mente, encontré un poema que me pareció aplicable a que nosotros sobrevivamos la gran tribulación. Se llama Good Timber, escrito por Douglas McCallum. El árbol que nunca tuvo que luchar por el sol y el cielo y el aire y la luz, que se erguía en la llanura abierta y siempre recibía su parte de lluvia, nunca se convirtió en un rey del bosque, sino que vivió y murió como un arbusto. El hombre que nunca tuvo que esforzarse hasta el cielo desde el suelo común,
que nunca tuvo que ganarse su parte de sol y cielo y luz y aire, nunca llegó a ser un hombre varonil, sino que vivió y murió como empezó. La buena madera no crece en la comodidad. Cuanto más fuerte el viento, más duros los árboles. Cuanto más lejano el cielo, mayor la longitud. Cuanto mayor la tormenta, mayor la fuerza. Por el sol y el frío, por la lluvia y la nieve, en los árboles o en el hombre crece la buena madera. Donde crecen los bosques más espesos, encontramos a los patriarcas de ambos. Y conversan con las estrellas cuyas ramas rotas muestran las cicatrices de muchos vientos y muchas luchas. Esa es la ley común de la vida. Si quieres estar preparado para la gran tribulación, entonces tenemos que aprender a sobrevivir a las tormentas que vienen a nuestras vidas ahora y abrazar las cosas que nos transforman. ¿Amén? Él dice, si están en mí, tengan valor. Yo he vencido al mundo, no deben temer esa tribulación. ¿Cuántos de ustedes quieren estar en Cristo hoy y aprender las lecciones que Él está tratando de enseñarles de confianza, santidad y obediencia?